Nos honra con su presencia el doctor Manuel Saravia, usted ya lo conoce. Vamos a partir de ese video que ha dado la vuelta. Cómo desinhibe el alcohol a niveles tan vergonzosos. Y ¿no? cómo a la gente le encanta ver eso además, ¿no? Como yo decía, esto no es un tratado sobre este personaje. Estamos tomando esto que fue lo que aprendió en la red, claro. La noticia, esta cosa medio graciosa. ¿Qué necesitamos para que nos salga el yo o el otro yo, a veces monstruoso, que todos guardamos? Claro, lo que pasa es que el alcohol lo que hace es desinhibir a la persona. Se bajan las resistencias. Se bajan las resistencias. Y al bajar las resistencias se caen pues todas las caretas y se caen también todos los frenos. Nos volvemos algo así como vehículos sin frenos. Vehículos sin frenos. Entonces, lo que estaría guardado de repente para un sector muy cercano de la intimidad de una persona... Lo puedo hacer en mi casa, digamos. Así es. Y no pasaría nada. Y con una persona de mucha confianza. Claro. Y sería una experiencia hasta graciosa. Graciosa, claro. Sin embargo, en televisión nacional, en plena calle, y conduciendo un vehículo donde representa un peligro para la salud pública... Creo que usted ha tocado la tecla de lo que es el punto, ¿no? O sea, si yo hago esto en mi casa, es gracioso. Sí, claro. Pero si lo hago frente a una cámara de televisión, es monstruoso. Por supuesto. Lo que pasa es que desde el momento que una persona, bajo los efectos del alcohol, está manejando un vehículo, es un peligro público. Correcto. ¿No es cierto? Porque ya representa un peligro para los demás y también para sí misma. ¿Con el alcohol somos lo que somos verdaderamente? ¿Demostramos lo que somos verdaderamente? Pueden salir muchas partes. Salen muchas partes. Así es, pueden salir partes muy primitivas, puede salir nuestra impulsividad. Hay personas que bajo los efectos del alcohol lloran, ríen, se ponen violentas, se sexualizan. Se sexualizan hasta un punto, ¿no? Claro, incluso muchos delincuentes utilizan el alcohol para tener el valor de poder atacar a otras personas, ¿no? Entonces desinhibe, el alcohol desinhibe y eso permite que la persona se sienta más en confianza. Es por eso que es muy utilizado, por ejemplo, por personas que tienen problemas con sus habilidades sociales, los tímidos utilizan. Se meten un par de tragos. Y eso es desde toda la vida, ¿no? Siempre ha sido así. Para darme valor, para poder decir lo que pienso, lo que siento. Y también hay que decirlo, hay muchos políticos también que para dar un discurso toman un par de tragos. ¿Tenemos todos un monstruo adentro? Sí, claro. Y ese monstruo está esperando solamente la oportunidad para salir, para emerger, ¿no? Y el alcohol puede sacar lo peor de nosotros. El alcohol está relacionado directamente con la violencia, por ejemplo. Muchos de los casos de violencia tienen una directa relación con el alcohol. El marido se mete 3 tragos y se acabó. Sí. Y termina golpeando a la mujer, a los hijos, ¿no? ¿Y qué pasaría si prohibiésemos el alcohol? Tomaríamos escondidas. Sí, lo que pasaba antiguamente, ¿no? Claro, con la ley lo que pasa es que depende mucho el tipo de personalidad, depende mucho el momento en el que se encuentra la persona y en todas las personas, porque también hay que decirlo, no tiene el mismo efecto. Hay personas que pueden tomar de repente un vino después de la comida y no pasa nada. O personas que pueden tomar un trago y tampoco les pasa nada. ¿Puedo yo tener una predisposición genética o biológica a que con un par de tragos me comporte de una manera terrible, monstruosa, digamos? Sí, ¿Y a otros no le afecta mucho el trago? Así es. ¿O por lo menos no toque esa tecla del cerebro? Así es, efectivamente. Has hecho una pregunta muy importante, porque sí existe una predisposición genética donde a todas las personas no les afecta el alcohol de la misma forma. Claro. Hay personas que con pequeñas dosis de alcohol tienen grandes efectos. ¿Pasa lo mismo con otras drogas, como la cocaína, por ejemplo? Ponemos a 2 personas. Uno es hijo de adicto, el otro no. El que es hijo de adicto o de alcohólico tiene desde un punto de vista genético más posibilidades de enganchar en el consumo que el que no tiene antecedentes, digamos, en su historia familiar con adicciones. Uno de repente dice, vamos a tomarnos 2 cervezas. Claro. Toma 2 cervezas y se va. El otro... 2 más. Sí. Y 2 más con otra persona, y 2 más con otra persona, y termina hasta el día siguiente. Es incapacidad para abstenerse e incapacidad para detenerse. Una vez que comenzó con la ingesta de alcohol, ya no puede parar. Oiga, es lo que nos pasa también cuando nos reímos de la desgracia ajena un poco. Sí, claro. Y se ha vuelto parte ya de nuestra cultura.
¿no? El acostumbrarnos a hacer una suerte de catarsis en la desgracia ajena. Exactamente. ¿No? Estamos en el balcón de nuestra conciencia, digamos, o de nuestra subconsciencia, mirando abajo, esperando que alguien pise el plátano que hemos colocado ahí. Sí. La cáscara del plátano, Sí. que lo hemos puesto nosotros o que alguien lo puso ahí. Sí. Y se cae, y se rompe la crisma. Y nos produce una gran risa. Sí. Las caídas, por ejemplo. Las caídas. Cuando vemos videos graciosos, en realidad son desgracias. Son desgracias. Son desgracias. Y son golpes. Gente que se dan golpes terribles. Son humillaciones. Sí. Y son esas bromas pesadas, esos Claro. chistes gruesos. Lo que pasa es que es parte de la exageración, termina siendo pues la parte cómica, ¿no? La parte cómica, ¿no? Y claro, de alguna manera nos sentimos superiores al tipo al que le está ocurriendo una desgracia. Sí, o pensamos que no nos puede ocurrir, Que no nos puede ocurrir. o a nadie en nuestro entorno, ¿no? Aunque si ya le ocurrió a él, ya no me ocurre a mí, ¿no? Sí, es sí. un poco como si... Parece que algunos tenemos la idea de que hay una cantidad de desgracia en el mundo que hay que consumirla. Ujú. Te toca a ti, hermano, y tú consume mi parte también si puedes, ¿no? Claro. ¿Esto es inevitable? Las desgracias. La desgracia sí, digo, Son pero parte estas actitudes humanas son inevitables. Las tenemos como parte de la cultura, ¿no? Es parte de la Son cultura. aprendidas. Hemos aprendido a reírnos de la desgracia. Y ajena sobre todo, ¿no? Claro, de la desgracia ajena, claro, de la nuestra es muy difícil. Ahora, también hay que recordar de que hay personas que bajo los efectos del alcohol, hay lo que en términos coloquiales le llaman borrar cassette, se olvidan, Ya. tienen esas lagunas, ¿Por qué ocurre se eso? producen esos bloqueos. Hay personas, y eso es un síntoma ya de un problema con el alcohol. Aquellas personas que durante la ingesta de alcohol, de repente 2 o 3 horas, no se acuerdan lo que han hecho. Correcto. Y dicen, oye, ¿tú Es te muy acuerdas común. que has estado bailando encima de la mesa? Es No muy me común. acuerdo. ¿Censuramos eso? ¿Ese recuerdo lo censuramos? Muchas personas lo toman como si fuera una broma, una anécdota graciosa. Sin embargo, es un tema bastante peligroso porque hay muchos casos donde las personas, por ejemplo, se ponen hasta violentas y al día siguiente no se acuerdan. Eso mismo. Es bastante peligroso. Personas que no se acuerdan cómo llegaron a su casa Sí. o cómo están en el lugar donde han amanecido. Ujú. ¿Qué hago aquí? Así ¿Cómo es. llegué acá? Así es. Y es un tema que ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. ¿Ese olvido es casi voluntario o no? No, eso es un bloqueo que se produce Es como un bloqueo. consecuencia de la intoxicación. Por la intoxicación. Claro. O sea, ese es un efecto químico, digamos. Claro que sí. Que El efecto ocurre químico del trago. en personas que ya Me son bloquea. tomadores fuertes. Ya. No, eso no le ocurre a cualquiera tampoco, ¿no? De Que acuerdo. ya son personas que toman con cierta frecuencia, ¿no? Sí. ¿Por qué no se enseñan estas cosas cuando uno es chico? Eso es lo que nos está faltando. Pero a pesar de todas las tareas de prevención que hacemos, que se han hecho durante años en el tema de no manejar cuando se estaba tomando, aún así realmente es alarmante cómo vemos todos los días ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué es tan fuerte el alcohol, oiga? Lo tenemos ¿Por qué atrae introyectado, esa ¿no? cosa terrible? Claro. De la atracción, ¿no? Lo tenemos introyectado en lo más profundo de nuestro ser. No hay personas que no se imaginan sin tomar, ¿no? Claro, Como- además es muy cultural, ¿no? Claro. Celebratorio, Sí, está relacionado pues con la amistad, con el amor, con la con el diversión, patriotismo, oiga. con el Hay éxito, que con llamar todo, ¿no? piscosauro obligatoriamente. Claro. Si no somos más o menos traidores a la patria. Mucha vinculación con él. Y eso es en todas las culturas. Sí, en sí, muchas sí, culturas, no solamente en el Perú, es No solamente en todo el mundo, Perú, en claro. todo el mundo. En todo el mundo, En sí. todo el mundo. Yo creo que el tema es saber manejar el consumo de alcohol. ¿Qué falla en las campañas contra el consumo de alcohol en exceso, como dicen, o con las famosas campañas para hacer que las personas que toman, por Dios, no manejen? ¿Qué está fallando en esas campañas? Yo creo que en el tema preventivo es un trabajo de largo aliento, ¿no? Es un trabajo que de repente nosotros ya no lo vamos a ver, porque hay que trabajar con los niños, con las Con los futuras, niños. con las futuras generaciones, porque a veces es tan difícil cambiar a las personas adultas. Y de pronto la palabra no, el cerebro no lee la palabra no. Ujú. Entonces ese no tomes es como despertar también la parte rebelde y esa parte autodestructiva que tienen algunas personas, ¿no? Porque tomar y manejar es parte de un no vivas,
de un No viva, suicidio. Claro, es como un suicidio. ¿Hay un instinto suicida ahí más o menos? Sí, claro que sí. Suicida y homicida además. Y homicida. Claro que sí. Suicida y homicida al mismo tiempo. Claro que sí, además irresponsable, de inmadurez. Porque eso representa el conducir bajo los efectos del alcohol, ¿no? Y hay que crear conciencia no solo en las personas, sino en las personas que están en el entorno. La ¿no? familia. Claro, de poner los límites, de no permitir que el familiar... Hay alguna responsabilidad familiar, sí, ¿no? Claro. Tiene que haber, ¿no? Claro, y también de las personas que acompañan, ¿no? A quien está conduciendo bajo los efectos del alcohol. Celebran. O subirse en el auto. Sí. Subirse en el auto con una persona que está... Claro. Es una forma de reforzar. Y lo hacemos de una manera muy festiva. Sí, sube la música, etcétera. Claro. Sentimos una euforia fantástica. Es como volver a ser adolescentes. Ese es el punto importante. ¿No? Como quedarnos congelados en una etapa de nuestra vida. Recuperar las ilusiones que esta vida nos da. Y el alcohol también tiene un efecto antidepresivo, un efecto ansiolítico, entonces muchas personas lo utilizan para aplacar su dolor, ¿no? Aplacar el dolor. ¿No? Esos vacíos existenciales, las depresiones, las frustraciones que tienen en el día a día, ¿no? Anestesia. Sí, es como una anestesia, efectivamente. Y para provocar el olvido, como sí. Para poder olvidar o no enfrentar esa realidad que a veces puede ser dolorosa, frustrante, patética también, ¿no? Por eso hay tanta canción, estos boleros terribles mezclados con tragos. ¿Sí? Claro, y que son tan atractivos. Muy atractivos. ¿Por qué nos atrae tanto eso? Por un factor de identificación. Y al final la persona que toma entra en un círculo en el que tomo para olvidar, pero cuando tomo recuerdo más. Claro. Y el ciclo se va estrechando cada vez más, el ciclo se va estrechando hasta que llegamos a entrar en combustión. Doctor, muchas gracias. No, gracias a usted, Chema.